Hace poco más de 15 días, la Asociación de Aficionados a la Pelota Vasca, Pilotari en Batzarra, le rindió homenaje en Legutio, Álava, junto a otros 3 puntistas. Es uno de los pocos pelotaris de cesta punta catalanes que dio el salto al profesionalismo. Los que jugaron con él coinciden. Tuvo mucho juego, un auténtico killer en los cuadros delanteros. Hoy mismo, paseando por Donostia, la ciudad donde resido, me he encontrado con un excompañero, amigo, y le he dicho, le voy a entrevistar a fulano. ¿Y cómo le describirías? Jugó con el entrevistado. Y no ha dudado un segundo, un valiente. Nuestro invitado de hoy, una vez acabada su etapa como pelotari, se pasó al mundo del motociclismo, donde ha permanecido 23 años. Hoy aquí, en Chic Chac, Alejandro García, sin filtro y sin casco. Alejandro, ongi etorri a Chic Chac, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme en Chic Chac. Un honor de estar aquí. Estoy bien, retirado, eh, con los achaques que podemos tener los pelotaris del desgaste de todos los años de juego, pero bien, estoy muy bien, estoy contento y tranquilo y Tú eh, tienes que tener bastantes achaques porque, según me han dicho, eres un pelotari, fuiste físicamente, no eras un portento. mm, Por otro lado, con mucho arranque, con mucho nervio y con ese instinto depredador, lo cual es muy exigente a la hora de jugar porque, claro, tienes que utilizar otras maneras de juego que desgastan más el físico. ¿Cómo andas de caderas, de rodillas? La verdad es que me ha pasado factura, ¿eh? Cuando estás allá y tienes 20 y pico de años, ni te lo piensas esto. Y te duele, pero al día siguiente se te va. Pero bueno, ahora cuando me he retirado dije, bueno, pues ahora me arreglaré. Empecé con una rodilla que la tenía muy mal, que yo jugaba a raqueta, ya, ¿sabes? Jugaba 2 veces a la semana a raqueta, y entonces llegó un día que llegué a casa después de jugar y no me pude bajar del coche. Total, me tuve que operar esa rodilla, me hicieron 5 cosas en esa rodilla y he tardado 1 año y medio en hacer vida normal. O sea, estuve 8 meses nadando con un flotador, corriendo en el agua sin impacto y tal. Esa rodilla. Ahora me molesta un poco la otra, me tendré que operar, ¿vale? Fíjate, cuando fui al traumatólogo para que me operase la primera rodilla, le cayó en sus manos mi historial y vio las caderas, le cayó en mi cadera izquierda lo primero que le cayó en la mano. Yo iba por la rodilla y me dijo, oye, ¿tú juegas con esta cadera? Dije, tú te has de operar, me dijo. Y digo, oye, arréglame la rodilla Sí. y luego hablamos de la cadera. Y no, pues normal, ¿no? Yo era un pelotari pues que eso, jugaba mucho a base de arranque, muy físico, bueno, pues tiene un peaje que ahora lo estoy pagando, pero no tengo ningún regret, como dirían los americanos, ¿eh? Ya. Esto, Pero sí has tenido una vida casi casi de película, como la de cientos y cientos de puntistas profesionales que han pululado por todo el mundo, ¿no? Viendo tu historial, un pelotari en catalán, y cómo así por la cesta punta, ¿no? Es un poco extraño, se me hace. Ya sé, ha habido bastantes, sobre todo en el campo aficionado, pero como he dicho en la introducción, luego que hayan dado el salto al profesionalismo y hayan jugado hasta los 39 años, etcétera, etcétera, mm, explícanos. a ver, como bien dices, en Cataluña hay un histórico y hay una solera a nivel, como lo ha habido, ahora todavía sigue, ¿eh? Pero a nivel amateur ha sido muy potente. O sea, los hermanos Valer, los Mirapeix, los Pedragosa, me dejaré alguno, Otón, a ver, Vidiella, ha habido mucha gente, Pablo García, Carmelo Peleta, ¿vale? Ha habido mucha gente. Entonces, por ahí me vino a mí. Luego, sí, en el campo profesional estábamos muy poquitos, eh, y entonces hasta que hayan jugado tanto tiempo, creo que seré que el pelotari catalán que ha jugado más tiempo a High Alive. Y bueno, pues
me dio por ahí. Yo, en principio, pues tenía otras cosas en Barcelona, pero hablé con mi padre y le dije, oye, yo quiero ser profesional y ver hasta dónde llego, porque esto es mi vida. Y mi padre me lo intentó quitar un poco de la cabeza. Me dijo, hostia, tendrás que jugar eh, por obligación a veces, tal. Y dije, oye, mm, me es igual, yo quiero probarlo y intentar irme a América y a ver hasta dónde llego. Esa era mi idea, que es lo que hice. mm. ¿A qué edad te das cuenta de que la pelota era más que un juego? Eh, a ver, primero quiero añadir a Ortego, que Ortego es un pelotari catalán que también jugó los dos hermanos y el pequeño jugó en Dania conmigo y tal. Y a mí me enseñó Manolo Ortego, su padre, a jugar. Eh, yo me di cuenta, pues cuando ya destacaba como amateur, que jugué los mundiales, el mundialito, el campeonato de España juvenil y tal, pero llegó un momento que dije, yo estaba trabajando, tenía un trabajo seguro en España, en las aduanas y tal, de oficina, y dije, yo quiero probar esto, yo quiero irme a América y esto yo tendría 18, 19 años cuando quizás 20, cuando me di cuenta que quería seguir esta profesión de pelotari. Ujú. Porque, claro, luego ya te inicias en la cesta punta y en el campo amateur, ese campo tan rico que ha sido en Cataluña, de grandes campeones, los Mirapey, los Pedra Rosa, Carmelo Mm, Ezpeleta, Vidiella, etcétera. Claro, tú participaste, incluso en el campeonato del mundo, aunque no fuiste la pareja titular, ¿no? En la época de Aperribay y sí, Totorica. sí, sí. Eh, yo estuve de suplente y jugué eh, contra Estados Unidos. Fue el único partido que era un partido intrascendente. Pero ahí tuvimos una anécdota muy buena que refleja la unidad que había en el equipo. Y es cuando teníamos que empezar el campeonato. Mirapeix fue a Carmelo Alsura, que era el seleccionador, y le preguntó, bueno, ¿quién va a jugar? Y Mirapeix le dijo, pues va a jugar Jandro y Totorica. Y Carmelo Alsúa le dijo, no, ha de jugar a Perriba y Totorica. Entonces nos vino a nosotros, Mirapeix, todo con una papeleta tenía el hombre, ¿no? Y nos dijo, mira, me ha pasado esto. Y yo la primera idea que tuve, le dije, ostras, este hombre que casi ni nos ha visto ni ensayar, ahora decide por encima tuyo, ¿no? Pensé dentro de mí, dije, que igual tendrías que dimitir porque te ha hecho una trastada. Pero enseguida me di cuenta de que por ahí no iban los tiros, porque éramos un equipazo, ¿vale? Y Mirapeix había hecho un trabajo excepcional, ¿vale? Entonces, estuvimos todo el verano entrenando. Totorica y Aperribay se venían a Barcelona, Totorica dormía en casa de Ton, Aperribay en mi casa, y cuando íbamos a Euskadi, era al revés, dormíamos en Durango, en su casa. Ujú, Entonces, al final, al final yo lo vi clarísimo y lo vimos todos, dijimos, para adelante, vamos a jugar, somos un equipo. Y te digo una cosa, Perribay hizo un mundial excepcional. Sacó un juego brutal. Yo no lo hubiese superado. ujú, De verdad, ¿eh? Y jugó como Los Ángeles, Totorica también, pero ujú. Aperribay jugó de una Fue, manera tremenda. Alejandro, fue ese año en que los rivales eran los hermanos Elorduy, ¿no? Aquiles y Lalo. Creo que sí, yo la memoria no es lo mío, pero creo que por México iban ellos y luego por Francia seguro que estaría. Es que no me acuerdo bien de quién Mm, jugaba por Francia. Igual Echeverry, sí. alguno de estos. Pero bueno, oye, contra Estados Unidos, que no tenía, eh, ya estábamos clasificados, también Carmelo Alsúa, y Mirapés le dijo, va a jugar a Alejandro, y dijo, no, no, que juega Peribay Totorica. Pues sabes que nos reunió y dijo, ¿qué queréis hacer? Y yo le dije, yo quiero jugar, chicha. Entonces lo hablamos con Peribay Totorica y Ton, y me dijeron, oye, sal a jugar. Y jugamos y ganamos, pero para que veas Sí, ostras, tú, que tenías trabas hasta desde dentro de casa, pero no, fue un campeonato excepcional. Hicimos una amistad y un compañerismo brutal.
Y ya te digo, tanto Mirapeix como Aperribai Totorica, incluso Ton, estuvieron, bueno, a tope, a tope. Mm. Fue muy bonito aquel mundial. Y luego, curiosamente, en esa época fuiste compañero ¿Mm? con el que bastantes años después iba a ser tu jefe en el mundo del Sí, motociclismo, que luego sí. hablaremos, ¿no? Las vueltas que da la vida, ¿eh? La verdad es que sí. A ver, yo cuando tenía ya más o menos 15 años o 16 como mucho, ya empecé a jugar con ellos, ¿sabes? Ya jugaba con Carmelo Espeleta, con los Mirapeix y entrenábamos 2 días a la semana, incluso con Manolo Balet en aquel entonces, Mm. que era un estilista, era de cuadro era aquel hombre, que ya era mayor. Pero los ensayos con los Mirapeix, con Carmelo, eran Uy. exactamente igual que una final de un campeonato de España de federaciones. Eso te iba a decir, porque cuando le entrevisté a Carmelo Ezpeleta Sí, y muchas veces, hablando con Chicha en las tertulias y demás, vosotros, los catalanes, el mundo aficionado, lo vivíais a muerte. O sea, como decía Carmelo, si tú no te peleabas el puesto en la liguilla o en la clasificatoria, o sea, te quedabas completamente ahí. Me da la impresión de que vosotros, claro, igual tenéis más tradición amateur que los vascos, ¿no? Porque los vascos enseguida pues nos decantamos por la sí. profesión, ¿no? Por el profesionalismo. Entonces, ese chip amateur no lo hemos tenido. Y vosotros habéis sido como pueden ser los jugadores de hockey o los jugadores de tenis, aunque no haya un sueldo de por medio, a morir. ¿Es así? Es así, o sea, eh, y hay veces que ves ahora partidos de fútbol o lo que sea y dices: "Ostras, les falta intensidad a esta gente". O sea, al margen del dinero que ganen y tal, Mm, porque las personas somos humanos y un día tienes mucho arranque y otro igual no tienes tanto, pero la intensidad es una cosa que no se cuestiona. Y en los entrenos que hacíamos nosotros, sobre todo con los Mirapeix, la intensidad era a tope y era, mm, bueno, sí, era al 100% cada pelotazo, ¿eh? sí. Era así. Oye, te llega, Una buena escuela. sí, te llega la hora del debut. ¿Qué se pierde cuando uno empieza a cobrar por jugar, Sandro? ¿Qué se pierde? No sé qué decirte, yo no sentí ninguna pérdida, ¿sabes? Yo de pérdida al revés, me pagaban muy poquito, porque en Barcelona se pagaba muy poco, no podían pagar más, pero yo sentí una gran satisfacción, no, de pérdida no sentí nada, o sea, que digo que igual me había comentado mi padre: "Oh, ahora juegas por obligación alguna vez, no tienes", nada, nada, no se me ocurre ninguna pérdida, la verdad. Mm. ¿Te recuerdas el debut, el primer partido tuyo? Ostras, no lo recuerdo, no lo recuerdo el Sí. debut. Pero te voy a explicar otro partido que jugamos, que fue buenísimo, que jugamos contra Irura y Tolosa Aguirre, ¿vale? El difunto Irura, que ha sido mi mejor amigo, ¿vale? Por decirlo de esta manera, en el mundo del high alive profesional y tal. Pues, cuando ganamos el mundial, me hicieron un homenaje, y entonces montaron un partido que era 2 profesionales contra Mirapeix y yo. Mirapeix estaba retirado Mm, y bueno, se generó una expectación importante en aquel partido. Imagínate que mm, estos son profesionales, que no, que los amateurs no pueden ganar, que sí, que no, que tal. Y bueno, en total, que jugamos ese partido y y lo ganamos, lo ganamos. Mirapeix todavía jugado un montón, ¿eh? mm. Cuando se lo recuerdo a Tolosa, me dice: "Menudas patatas nos sacaste". Y tiene razón, porque nosotros, vimos que, ostras, que la pelota viva nos iba bien. O sea, Ya, a mí no me iba mal y a Mirapés le iba bien y a ellos que no les fuese mal, pero con una pelota viva les iba mejor. Y al final, pues esto, los pudimos ganar, pero le sacamos pelota pastosa total. sí, pues esa persona a la que me refería en la introducción, que me he encontrado hoy con él, es curiosamente Tolosa, tu rival de ese partido, el que me Tolosa. dijo: "Un valiente, Jandro". Sí. Oye, Hombre, y yo tampoco he mantenido relación con mucha gente, pero de los pelotaris, pero Tolosa es uno de los que más aprecio, porque también cuando
yo cuando jugué el primer año en Dania, en el 82, en verano, luego me dieron un contrato para el invierno. Y entonces yo vivía con Ortego y Irura. A ellos no les dieron contrato y me quedé yo solo. Y entonces estaba un poco solo, la verdad. Y Tolosa y Tomás Uría, ¿vale? Me dijeron, estás solo, vente a comer todos los días a Mm. casa con la mujer de Tolosa que cocina como Los Ángeles y me trataron como a uno de los suyos y esto yo lo tendré siempre en el corazón, ¿no? Me ayudaron mucho Mm. en la integración. Sí. Oye, ese estilo de killer que has tenido de depredador al resto de saque, ya desde un principio en el campo aficionado, ¿eso te venía en tu ADN o fue algo que fuiste eh, a base de autodisciplina, a base de autodidacta? Mira, esto fue una cosa, a mí por naturaleza se me daba bien. Yo era más revesista y entonces el profesor, que era Manolo Ortego, me dijo, oye, tú tienes que aprender el costado, porque el costado es una mina de oro. Y dije, bueno, vale, va. Y empecé y dije, ostras, pues esto se me daba, se me daba bien, no sé, no era una cosa bastante natural. Mm. Entonces Ortego, yo tenía 11, 12, 13 años, y me ponía en el cuadro 4 pegado a la pared izquierda y me decía, tienes que tirar 4 costadillos de dentro a dentro, que eso es complicado, ¿eh? Pegado a la pared izquierda, es de tirar completamente de arriba. Y si tiras 4 seguidos de dentro a dentro, el quinto puedes tirar en 2 paredes. Ah, Y bueno, y me enseñó, y él era un fanático del costado de arriba abajo, y me lo enseñó el de arriba Es abajo. curioso porque más de una vez hemos comentado en esta tertulia, en Chic Chac, el costado, hubo una laguna en el tiempo en la que Mm, casi nadie tiraba el costado y luego de repente pues habéis salido una hornada de mm, auténticos especialistas, ¿no? Yo recuerdo al Ortego, pero claro, nosotros no tuvimos esa relación en el Palace mm, de verle entrenar o verle ensayar, por eso me extraña un poquito, ¿no? Y me alegro que tuviera esa arma letal que ha sido el costado, ¿no? De inculcaros, así como al hijo de Fernando Azpiri, Juan Luis, ese no remataba de costado, es curioso, ¿no? O sea, que también era un killer, era otra mm. especie de rematador a saque resto, pero no de esas características. Y llegas, el contrato a América fue en Milford, la primera temporada tuya, es así, en el 83 puede ser. No, no, no. Espera, perdona, quería volver al punto anterior. Azpiri era un derechista, ¿vale? Sí. Entonces eso lo tenía complicado. Pero, por ejemplo, el hijo de Manuel Ortego, Ignacio Ortego, Nacho, él no remataba de costado. También es una cosa que tú has de tener cierta tendencia. Eh, yo llegué primero en el 82 a la temporada de verano de Dania. Mm. ¿Vale? Esa fue mi primera temporada, que esa temporada me fue muy bien, creo, hice el most wins y luego el que Mm. había hecho más puntos y tal y cual. Eh, y de ahí, mm, en invierno, cuando llevaba un mes y medio así en Dania, me lesioné, ¿vale? Y no jugué hasta la temporada de invierno de Milford, que jugué también un mes para recuperarme de la lesión. Y luego ya volví a Dania, pero Mm. As ¿Qué te sorprendió cuando llegaste a Florida? ¿El ambiente, el show del frontón, la soledad? ¿Qué es lo que tus primeras impresiones? hombre, la sociedad americana es impactante, ¿sabes? Aquello es Mm. todo grande, las Coca-Colas de 1 litro, los coches, Sí. bueno, es otra sociedad. También el frontón, había un glamour, ¿sabes? En Barcelona era, bueno, era otro, un frontón de pelearte allá para salir a América, ¿sabes? Entonces llegas allá, te sientes validado, porque la gente te aprecia, yo qué sé, igual ibas a un mall y hasta te conocía a alguien, ¿sabes? Y decías, caray. Entonces el dólar estaba muy alto, te pagaban muy bien, ¿sabes? Con el bono, bueno, no el bono, sí, el bono de Wins Place and Show, Mm. esto hacías, yo casi hacía tanto dinero como con el salario y a veces más, Sí. ¿vale? El primer año. Entonces,
Sí, la sociedad impactante, un poco un sueño, porque era el frontón que lo valoraban, era bonito, Dani era precioso, había ¿Pillaste la época del glamour? yo pillé buena época todavía. Sí. En principios de los 80, 82, había gente en el frontón, ¿eh? Y luego los sábados, entre matiné y noche, no en la temporada de verano, pero la temporada de invierno, igual se jugaba $1 millón, ¿sabes? Ya, ya. Era muy Oye, bonito. y mentalmente, ¿qué tipo de pelotari fuiste? ¿Duro? ¿Débil? ¿Cómo te autocalificas? Esa parte tan importante en un deportista que es la parte mental y a la que se le da o se le daba tan poca importancia en todas las famosas neuras, Mm. desconfiado por no ganar, que si vas al fresco, esto y lo otro. Yo era muy combativo, Juan. Yo era una persona eh, que le gustaba combatir y con buen índice de superación, digámoslo de esta manera, ¿sabes? Yo era un luchador en la cancha. Pues No, tenías enfrente a verdaderos adversarios, ¿no? Ahí mu- estarían, hay gente de mucho. ¿Joey coincidió contigo? sí, sí, ¿Juaristi, esta gente? también, También, ¿eh? Jo, sí. Zavala, Zavala. tu hermano. Mm, Ostras, había y más gente, y atrás también habían. Si empiezas a hablar de gente, te dejas siempre nombres, pero había mucho nivel, había mucho nivel entonces. Para bueno, mí, ¿eh? Para el- mí, en mi corazón, el, el que guardo un gran recuerdo, porque era un gran pelotari, y lo veías luchar, y, y para mí fue Juaristi. A mí me encantaba Juaristi, era un campeonazo y luego, bueno, lo que dices, siempre encuentras nombres. Lo de Joy ha sido un pelotari en las quinielas, bueno, como cualquiera o más, ¿eh? Y un día te lo comenté, te dije, oye, Joy, súper inteligente, mucho en la cancha, y para un tercero o un cuarto, exactamente igual que para un primero, el domingo en la matiné o el sábado por la noche. Eso tiene un valor, Juan, sí, ¿vale? sí, 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 sí. Y para ti, de los rematadores de costado, ¿quién era? ¿Joey ha sido el número uno o cada uno habéis tenido vuestro propio estilo, cada maestrillo su librillo? Sí, sí. Por ejemplo, Joy no era un gran entrador de saque, no arriesgaba en la entrada al saque. Y luego él tiraba un costado tremendo, pero era un costado muy de velocidad, ¿vale? Muchas veces tiraba como un tres cuartos, pero oye, nada que objetar. Luego le daba mucha velocidad, te podía tirar al ancho. Ese era un costado especial. eh, y luego vi un americano que me gustó muchísimo, que era Kent. Kent, ¿Quién? tremendo, ¿eh? Luego otro americano que me gustó, que le vi jugar muy poco, pero era muy agresivo también, Billy. Billy era un americano que también. Si hablamos de costados, tu hermano era un super killer, ¿eh? Un restador a tope. Inclán, Inclán, a mí, mira, yo he tenido he coincidido con Inclán en dos frontones. En Dania, que vino a jugar un mes y medio así, porque le quedaba entre temporadas, entonces no estaba tan en forma. Y en Hartford, que en Hartford también coincidí muy poco tiempo, pero nunca coincidí con el Inclán que ha jugado en Milford, que ha jugado en otros sitios, que ha sido excepcional este hombre. Entonces, yo lo que sí que vi cuando jugamos en Dania es que Inclán tenía mucho recorrido en el resto de saque. Te entraba igual en el cuadro 4 que te entraba en el cuadro 6. Y luego remataba y te ibas al banco, ¿sabes? No, la podía coger como quisiese y tal, pero te ibas al banco. Entonces, después le he visto jugar partidos en vídeo contra Bolívar y tal, y me di cuenta de lo mucho que ha jugado Inclán. Es que Inclán fue tremendo. Más restadores. Luego le vi una vez que fui a ver a mi hermano a jugar, fui a Dani a verlo jugar, y vi un tal Arregui Arregui. que entraba tremendo, ¿eh? Mm, El mismo Elola era un gran restador de saque de costado, ¿sabes? Y mm. seguro que te dejas Alberdi, Cacharros.
Valverde, Cacharros sí. entraba también. Era un ¿Llegaste a verle jugar Yo a Alberdi? he Has jugado jugado contra él, con él. Ah, porque también vino a Dania un par de meses antes de irse a Hartford y jugó. Yo creo que Alberdi es el jugador que he visto con más rango de jugadas. Era increíble. O sea, Alberdi te tiraba un costado adentro, un costado atrás, un costado dos paredes, un costado en medio, y de derecha te hacía lo mismo, ¿sabes? Tenía un rango de jugadas. Mira, yo recuerdo una jugada una vez que me cogió allá en el cuadro 4, me marcó dos paredes, me fui a las dos, me marcó adentro, corté y fui adentro y al final me hizo una cosa rara y me tiró en dos paredes, en dos paredes o cada sea que remanente. Dije, era, vale. era como un prestidigitador, ¿no? De estos que saca de la chistera un conejo o una paloma de Sí, sí, repente, ¿no? sí. Y luego Alberdi, yo ya lo cogí mayor, lo jugué con él ahí y luego jugué en Sí, Hartford con él, pero es un arranque tremendo. Cacharros era por los golpes que se daba, que yo también recorrí ese sí, camino de caerme del tercer piso para rebotear, para darle más sí, velocidad. sí. Además, tú eras de los que se tiraba al suelo de rebote para hacer daño, ¿no? Sí, porque cuando me tiraba al suelo, tiraba una escapada que luego no había ni Dios que supiese dónde iba la pelota. Los zagueros iban locos porque iban para adentro y se iba para afuera y tal. Sí, Fíjate, yo te explico por qué dejé de tirarme de rebote y es porque no podía hacerlo más. Yo empecé a tirarme de rebote, llevaba la colchoneta en el costado y llegó un momento que no me podían pasar ni el viento por ahí. Se irritó tanto que de verdad, no podía tirarme, no podía. Entonces dije, bueno, pues me tiraré con el hombro. Me tiraba, me caía del tercer piso con el hombro. Me separé el hombro, mm, ¿vale? 2 meses y medio parado, tal. No puedo tirarme ni cayendo de cadera el hombro. Caeré de espalda. Giraba en el aire y caía de espalda. Pues al cabo de un tiempo empecé a orinar sangre, oh, ¿vale? Y entonces fui al médico y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Le estás haciendo daño a los riñones. Y a mm. partir de ahí empecé a rebotear de pie. Pero O para sea que que, veas el mm, recorrido que tuve que hacer. y me da que fuiste buen sacador, además, No, no, ¿no? sacador era no, sacador aprendí a sacar al final, cuando jugué en Hartford y luego saqué bastante bien, pero al principio, era mi parte quizás más floja del juego. Mm, También yo, ostras, es que yo jugaba con unas cestas que aquello era como una cesta de Yoko Garby, era una cesta pequeñísima con mucha salida. Mira, yo recuerdo una vez que tenía que ir a ensayar en una quiniela y cuando me metí en la jaula, vi a Orbea con una cesta, lo veo mirando así la cesta, para arriba, para mm. abajo, para ti, para la... Y cuando le dije, Fernando, que tengo que salir, coge, me da la cesta y me dijo, oye, chaval, no sé cómo lo haces para jugar con esta cesta. Dice, no lo sé cómo lo haces. Dice, pero ni se te ocurra cambiarla, me digo. Y eso que Funcionaba, él había conocido ese tipo de cestas, ¿no? Antiguamente se jugaba de otra seguro. manera y el fondo era menor que tal. Y Y oye, ¿qué tal Fernando Orbea como intendente? bueno, yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿no? Al principio, cuando la primera temporada, y yo, pues me fue muy bien, y entonces cuando me dijeron, te quedas en invierno, ¿no? Y me hacían un aumento como otros pelotaris que no habían tenido el rendimiento que yo tuve. Entonces, yo esto se lo dije a Fernando en la oficina, ¿vale? Y entonces él, yo creo que se sintió ofendido. Y dije, este chaval me viene aquí y fíjate, y dijo una frase que a mí me mató. Me dije, al final me dijo, oye, se enfadó conmigo. Me dijo, el pelotari hoy en día es un número y a mí no me importa si juegas más o menos. Me dijo eso desde el despecho en aquel momento. Y no quiero que la gente se quede con eso, con Fernando Orbia, ni que yo tengo rencor. Aquello fue una calentada que tuvo y me dijo eso. Pero yo me quería ir, ¿eh? Estuve como medio triste un tiempo porque dije, hostia, lo he dado todo y me dicen esto ahora. Mm, Pero luego nos llevamos genial, a mí me respetó mucho, yo lo respetaba a tope porque era un hombre con una personalidad abrumadora. Cuando estaba ya en la jaula, que venía muy poco, todo el mundo estaba muy calladito y muy tranquilo, ¿eh? Se le tenía mucho respeto
Y incluso cuando me fui me regaló todas las camisetas, una pelota firmada por todos los pelotaris. O sea que por mi parte quiero que se quede, que aparte de lo que he explicado, eh, con lo grande que fue Fernando. Sí, como Mm, pelotari yo no lo vi jugar, pero me han dicho que fue, si no fue el mejor, ahí anda, que era como el Messi, ¿no? mm. De la pelota. Es lo que cuentan. Bueno, vives en Estados Unidos, en Florida, conectas con la sociedad y la vida privada, los amores, ¿cómo te fue esa parcela que nos tocaba vivir? Porque claro, uno no solo era frontón, cancha y estar obsesionado con el juego, había más vida todo fuera. Sí, bueno, sí que había vida, era tremendo. O sea, en Barcelona era difícil ligar, ¿no? Y aquí era, dije, esto es un chollo, ¿no? El pantalón blanco tiraba mucho, la verdad. Pero, a ver, yo también era un pelotari dedicado, ¿eh? O sea, Mm, las chicas era lo que más me gustaba, pero no hacía nada más, no bebía ni hacía nada más raro. Eh, Eso, pues, estuvo muy bien, la verdad, era otra vida. Eh, mm, sí. yo la disfruté, la verdad sea dicha. En esa época pensaste: Yo me quedo en este país", o lo tuviste claro: "Yo cuando acabe mi carrera me vuelvo a Cataluña"? No, 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 hombre, conforme van pasando los años, porque yo al final hice 19 años casi en América, quitas, el tiempo de huelga y alguno que me he Mm, lesionado y tal, pues estuve mucho, pero, ¿sabes? No lo tenía claro, pero cuando llegó el momento, dije, cuando no tuve ya contrato en Milford, dije: "Puedo mirar en Florida de volver y jugar allá", pero dije: "O haces un paso ahora, a los 39, o te quedas aquí". Y entonces, mira, por una cosa de un amor platónico que tuve, que la vi en España, eso fue un paso que me hizo venir, y luego, que mi hijo ya tenía 15 años, yo tengo un hijo que ahora tiene ¿un 41. hijo nacido en Estados Unidos? Sí, sí, Ah, sí. que se llama Jordi, por cierto, Jordi, ¿vale? Jordi, Sí, Jordi americano. sí, Sí, Jory, como dicen los Jordi, americanos. Jordi. Y Eso, vi que ya podría venir a a España cuando quisiese, y decidí de venir a España a través de, porque Carmelo me dio un trabajo sí. en Dorna. Luego, Sandro, vamos a eso, pero Vale. hay una etapa que quiero tocarla porque mirando tu trayectoria deportiva, juegas en Dania del 83 al 87 y luego vas a Hartford y en la Sí, época de la huelga, ese momento tan, sí, doloroso, tan complejo como fue, y tú tomas una decisión personal, en el sí. sentido de que no secundas la huelga y te vas a jugar. ¿Cuál fue tu decisión? ¿En qué momento te pilló? A ver, a mí me pilló la huelga cuando estaba en casa. Yo llevaba 6 meses en casa, enfermo, porque tuve una depresión En casa, perdona, en en Florida. Barcelona. Ah, en No, Barcelona, estabas en yo Barcelona. a Ah, ver, vale. yo en Hartford jugué, no me acuerdo, jugué 4 meses o 5, que por cierto era un cuadro espectacular, y yo creo que es donde mejor he jugado, ¿vale? En Hartford. Entonces, no sé si había un tiempo de vacaciones, unas semanas y tal. Yo me fui a casa y yo ya llevaba un tiempo deprimido, ¿vale? Entonces, bueno, fue una depresión que se me complicó con el aparato digestivo y tal, y me quedé allá. Entonces, la huelga arrancó en abril del 88 Sí. y yo ya llevaba por lo menos 6 meses en casa. Tenía contrato para jugar en Hartford, pero no vine porque no estaba para venir y porque yo quería secundar la huelga, ¿vale? Entonces, eso quedó ahí. Pero llegado un momento, y con las circunstancias con las que yo vivía, decidí jugar, ¿vale? Y eso fue en Daytona, y fue como un año después de que empezase la huelga. Por ahí andaban los tiros. Eh, a ver, eh, yo, me hago responsable de la decisión que tomé, ¿sabes? Yo sabía que esto iba a cambiar,
esta decisión iba a cambiar mis relaciones con el mundo del high alive, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo que es una decisión que tomé y que, bueno, pues que quedó ahí, ¿sabes? Y en aquel momento yo vivía unas circunstancias determinadas y tomé esa decisión. Por otro lado, todo mi respeto para los que se quedaron jugando eh, y siguieron la huelga, mm, ¿vale? Porque era durísimo. mm, Yo no quiero tampoco excusarme en mi enfermedad, que por cierto es lo peor que he pasado en mi vida, ¿vale? Eh, pero bueno, ahí queda, ¿sabes? mm, No, ya te digo, mm. no tengo, mm, no sé, yo los que... También tengo respeto también, que creo que lo pasaron mal por la gente que se fue a España o a Mm. Euskadi. Digo, hubo gente que yo no lo he vivido, es que yo la huelga no la viví porque estaba en España, pero luego me dijeron, ostras, es que hubo gente que volvió y también lo pasaron mal y tal. Dije, ya, pero esta gente eh, dejó su trabajo en sus mejores años, muchos, ¿sabes? Abandonó el sueño americano, apoyaron lo que pudieron. O sea, desde mi punto de vista, crédito para ellos también, ¿vale? Pagaste un peaje por la decisión tomada, es decir, la relación ya con muchos no fue la misma. ¿Cómo se vive? Yo puedo contar la mía, ¿no? Yo fui uno de los que para mí la huelga supuso, técnicamente la retirada, ¿no? Ya al final ya no tuve Ujú. más recorrido a los 32 años, o en fin, pero bueno, en este caso, desde tu punto de vista, se paga peaje también, ambas partes pagamos, todo el mundo pagó peaje, no hablo de ganadores ni de vencidos, pero sí nos cambió el destino. Tú notaste que esa relación, que me imagino que era fluida y amistosa, has hablado de los Irura, Tolosa, etcétera, al final también sufriste. Sí, esto cambió, sin lugar a dudas. O sea, cuando vas a Daytona y pasas el piquete y ves la gente allá piqueteando, eso es doloroso. A mí no me hacía ninguna gracia, Juan, ¿sabes? Mm, Porque es que no conocía casi nadie de Daytona. eh, entonces, ¿qué quieres que te diga? Sí, mm, doloroso lo fue desde de los dos lados, mm, sin lugar sí, a dudas. mm. Bueno, y luego sí, Perdona, luego la relación, luego cuando jugué ya en Milford en el 91, Milford creo que nunca fue a la guerra, a la no, huelga, no, ¿vale? Pero entonces había gente de la IJAPA y gente que, pues, que yo había pasado en Daytona, que jugué creo 4 meses y luego nos dejaron fuera. Eh, y claro, las relaciones no eran las mismas, es a lo que yo me refería, que eso se mm, pagaba un peaje. Yo, mis amigos siempre han sido mis amigos, ¿eh? Luego yo cuando he venido, el trato que he tenido con Tolosa o con Irura ha sido mm, excepcional. O sea, tus amigos de verdad son siempre tus amigos, pero yo entiendo que aquella situación, para los que no me conocían tanto y para los que no son tan amigos, pues que iba a pasar un peaje, yo iba a pasar un peaje, mm, y lo aceptaba porque, como te decía, yo asumía la decisión que había tomado y me responsabilizaba por ello. Y parte del peaje y de la responsabilidad es que, ostras, aquella situación tan fluida y tan divertida del frontón, que entrabas y hablabas con uno y con otro y tal, pues ya no existía en aquel momento. mm. Y luego continúas tu trayectoria todavía en Bridgeport, en Guildford. En Bridgeport también llegaste a jugar, ¿no? Con Pachi Churruca de Sí, intendente. sí, Sí. sí, sí, Mm, jugué en Bridgeport. Lo que pasa es que en Bridgeport, claro, venías de jugar 9 funciones de Milford, jugar 9 funciones de Bridgeport, y era muy duro, porque aparte el cuadro era corto, las pelotas no eran tan buenas, mm, y era un schedule mm, muy duro. Sí, sí, mm, sí. llegué a jugar.
Y luego, pues claro, como a todos, Jandro, llega la hora de la retirada. A ti te pilla con 39 años y Sí, entonces sí. también hay que tomar decisiones. Ahí es donde me moví, y cuando no lo tenía tan claro, dije, al final lo tuve claro, y dije: "Bueno, pues para España". Para España si encuentro un trabajo decente. Eh, yo con Carmelo mantenía una relación. No hablábamos mucho, poquito y tal. Carmelo Ezpeleta, para los que Espeleta, no, sí. sí, sí. Y entonces le llamé a Carmelo y le dije: "Carmelo, mira, yo igual puedo estirar un poco el chicle aquí, pero, me gustaría, em, ver si hay una posibilidad de trabajar en las motos contigo, porque a mí el tema este me gusta". Y entonces él eh, me dijo: "Mira, ahora no te puedo decir nada, pero en un par de meses te llamo y te digo si hay posibilidad o no". Me Mm. llamó al cabo de un par de meses y me dijo: "Jandri", a mí me llaman Jandri todo el mundo, no me llaman Jandro, me llaman Jandri. Y entonces me dijo: "Jandri, hay esta posición que se va a abrir y si quieres venir, podrías entrar". Y dice: "Pero no me digas nada ahora, dímelo, dime, te llamo en una semana y entonces me lo dices y te lo piensas". Hombre, también, ¿sabes? Dejarlo de ser pelotari, que ha sido la pasión de tu vida y todavía puedes competir, te lo piensas, pero lo vi claro y dije: "O te vas ahora o te vas a quedar aquí". Y cuando me llamó le dije: "Carmelo, si esa posición está abierta, vengo a España a trabajar contigo". Y me dijo: "Nos lo vamos a pasar bien". Dije: "Hostia, este jefe es tremendo". Claro, yo lo conocía desde que tenía 11 años a Carmelo, ¿sabes? Claro, claro. Y la verdad es que fue un viaje genial. 23 años has Sí, estado en Dorna en el motociclismo, ¿eh? sí, hice la última temporada, nada más hice una carrera, porque un año anterior ya le dije a Carmelo que me quería retirar, ¿vale? Y que a Carmelo se ha portado conmigo, me dijo: "Cuando quieras, hacemos lo que quieras", y tal. Mm, Eh, yo esto se lo he dicho a él también, ¿eh? Digo: "No me ha ayudado nadie en la vida, tanto como tú, que lo sepas, ¿vale? Al menos te lo tengo que decir". sí. Y bueno, pues trabajé ahí, lo hice lo mejor que pude. La Ujú. verdad es que salió bien, y fue un viaje excepcional. Y un hermano tuyo también ha jugado en los Estados Unidos, Sí, Nacho, con el Ignacio, nombre de Ignacio o Nacho, ¿con qué nombre jugó? con Ignacio, Ignacio, te explico la his más joven que tú. sí, Nacho tiene 55. Yo ahora haré 67 en septiembre. Te explicaré, estaban, jugando en Milford, y entonces vino a visitarme mi hermano. Y un día entre la matiné y la noche, yo me voy a la ducha, Nacho va a ensayar y coincidió con Ricky Lassa. Y cuando vino Lassa a la ducha me dice: "Oye, este juega bien". Digo: "Joder", digo: "Es mi hermano, Ricky". Y dice, y le dije: "¿Y quiere jugar? ¿Quiere jugar?". Y me dice: "¿Sí?". Dice: "Sí", dice: "Ahora no hay nada, pero quizás para la temporada siguiente en Tampa, quizás hay algo". Y se abrió allá una posición para él, y de ahí se fue Nacho a jugar y ya se quedó. Nacho ha jugado en un montón de frontones, un montón. O sea que Ricky Lassa tenía esa capacidad de Bueno, él me dijo: "Lo tengo que mirar, puede ser que se abra alguna posibilidad en Tampa la temporada que viene". Dije: "Bueno, ya me dirás, ya me dirás". ujú, Oye, agradecido porque sí. yo a Nacho le dije: "Nacho, tú tienes una carrera, esto no tiene buena pinta, no va pa'lante". Le dije: "Hostia, piénsatelo, coño". Y dije: "Mira, si no lo hago, se me quedará para toda la vida". Y el tío apretó, apretó y al final, pues mira, le dieron un contrato, de ahí se fue a Dania, de Dania no sé si ha jugado en Fort Pierce, en Ocala, ha jugado en muchos sitios. Lo que es la vida, ¿eh? Lo que es Sí, el destino, o las decisiones que se toman en un sí, momento dado, o la casualidad también, porque a raíz de esa situación o esa anécdota del vestuario ensayando después y tal, mira cómo cambia todo, curioso. Alejandro, ¿en qué te ha servido tu experiencia como puntista profesional para desenvolverte luego
en un mundo que intuyo tan complicado como es el del motociclismo, ¿no? Del MotoGP. Hombre, el deporte te da una disciplina, te da un programa de trabajo que tú lo sigues, ¿sabes? Te hace también evaluar los escenarios y las situaciones que vives, porque las motos, hoy trabajas con un japonés y mañana trabajas con un australiano, y la semana que viene trabajas con un indonesio, y la otra trabajas con un alemán y con un francés. Entonces esto te da una experiencia muy grande, porque tú tienes que adaptarte, ¿sabes? Tienes que adaptarte a la mentalidad de cada país. Eh, entonces el deporte, ostras, te da mucho. Eso son muchas cosas que puedes aplicar después en la vida profesional, pero sobre todo esa disciplina, esa seriedad en el trabajo. Ostras, y yo los tantos que jugaba, no, lo jugaba 100%, no tiraba la pelota Sí. así, yo estoy enfadado, tal. No, ¿Qué es más competitivo? ¿Un vestuario de pelotaris en aquella época o el box de un piloto de MotoGP? ¿Dónde hay más rivalidad? ¿Hay gatos también hay entre pilotos? seguro que hay. Yo, si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Yo no he entrado tan a fondo en la mente de los pilotos. Yo iba al MotoGP, a las carreras, hacía mi trabajo, y como tenía un trabajo también que en cierta manera era disciplinario, porque yo era el jefe de seguridad y me encargaba de las acreditaciones, pues intentaba ser amigo hasta cierto punto. eh, Intentaba ayudar a todos, pero si tenía que decir algo, o algún piloto o algún mecánico o jefes de equipo tal, porque era algo que no pudiesen hacer, también lo decía, ¿sabes? Entonces yo nunca me acerqué mucho a ningún piloto. Entonces, no sé, claro, el problema, no el problema, pero que lo que vivías en el mundo del high alight, jugando quinielas, es que jugabas todos los días de la semana, 5 quinielas, ¿sabes? Con, con la presión de que si no lo hacías bien te quedabas sin contrato, ¿sabes? No sé, eso sí que lo he vivido, y ahí había mucha presión, mucha. Y Había, el mundo de los pilotos es diferente. hombre, en el mundo de los pilotos hay una presión excepcional. Primero, porque, ostras, es un deporte de riesgo. Está minimizado, cada vez hay, por decirlo de alguna manera, hay menos, pero claro, la gente que va a 300 por hora y se pasan en las curvas, y, ostras, Mm. tiene mucho riesgo. Entonces, eso ya una cosa que le metes a tu carrera, que tiene mucho estrés. Y luego entre ellos, claro que hay mucha presión, ¿Y hay mucho. dónde hay más riesgo? ¿La enganchada de un zaguero kamikaze o una curva a 300? ¿Dónde crees tú que pues habrás sufrido alguna enganchada de reboteadores? A mí, yo por suerte me he escapado, y la pelota también, fíjate que yo en el saque me quedaba en el cuadro 4,5 y me quedaba ya. Yo le decía, pensaba, tú sacas, el que sacas, yo me voy a quedar en el 4,5 en la pared y no me voy a mover. Y si me apartas o me pasas el saque, crédito para ti, pero yo me voy a quedar allá, ¿vale? Esa era mi técnica, por decirlo. En ¿Te eh, imaginas a Dani Pedrosa en el 4,5 esperando a la pelota? Hostia, los pilotos son muy valientes, ¿eh? Sí, son valientes, ¿eh? Yo me lo imagino. Dani Pedrosa tenía una técnica excepcional, porque fíjate el cuerpo que tiene, ¿sabes? Que es muy pequeñito, pesa muy Pero poco, pero se caía, se rompía. casi todos son así, ¿no, Sandro? Bueno, hay muchos muy pequeñitos, sí, pero ahora cada vez las generaciones son más altos, ¿sabes? Pero sí, hay unos cuantos de menos de 1,70 m, ¿vale? Mm. Pero si me imagino a Dani Pedrosa, si hubiese sido pelotari, probablemente sí, yo creo que se hubiese puesto. Te voy a contar una anécdota. Yo pensaba que nosotros, los puntistas,
que había un grupito que éramos buenos o que arriesgábamos o como le quieras llamar, restando el saque, ¿vale? Entonces un día me fui a ver un partido de remonte, te hablo de los 80, ¿vale? Y, Y vi que sacaban los zagueros con unas pelotas más pequeñas, que hacían unos extraños de la leche y sacaban cortada desde el ancho y los delanteros estaban pegados a la pared, medio de rodillas y no podían parar la pelota. Y dije, lo que tú pienses de los puntistas no es nada comparado con lo que hacen estos hombres, ¿sabes? es Eh, cierto, sí, sí. Fuiste, ¿tienes alguna anécdota más tienes de Valentino, que tú habrás conocido a todo Stoner, toda esta gente que han sido grandes figuras, o tu trabajo está un poquito, como has dicho, al margen de estos, o siempre pillas algo por ahí? no, siempre hay cosas raras cuando, no sé, Valentino y Biaggi tuvieron una pelea en el podium una vez en Cataluña, ¿vale? O sea, sí, en la carrera se tocaron, fue muy duro. Y entonces, cuando subían al podium, Biaggi ya estaba arriba y Valentino ya se estaban insultando y tal. Y cuando llegó arriba, Valentino se enzarzaron y entonces como era una escalera de caracol muy pequeñita y el Biaggi lo empujó y se cayó encima mío, que es una escalera súper pequeña, y yo me quedé con Valentino cogiéndolo agarrado, con un pie, dos escalones más arriba que el otro, ¿vale? Suerte que yo más o menos estaba en forma. Y dándose, bueno, intentando enzarzarse. Y por suerte no me caí, mi compañero pasó por delante, bueno, esa fue una. Hay muchas, ¿no? Pero esa fue una un poco tensa, ¿sabes? Luego en el podium yo estaba ya, digo, estos no se van a pelear otra vez, me voy a poner por en medio porque vamos a dar un espectáculo y tal, pero sí. ¿Dónde has visto más peleas? ¿En el vestuario de los frontones o en el paddock, en las carreras? Yo en el vestuario del frontón he visto enfados, pero peleas no he visto, ¿vale? Y en las motos, no lo sé, esto fue, por decirlo de alguna manera, fue una peleita, ¿eh? Ninguno llegó, como mucho Valentino le dio con el casco a Biaggi, pero no he visto tampoco peleas. Peleas he visto igual algún empujón o algún tal, cuando uno tira a otro y están en la grava y igual se enfadan y tal, pero no. Los, Sí, los pil- mm, perdona, los pilotos hoy en día son gente eh, que tienen buena cultura, ¿eh? Si los oyes hablar, todos hablan bien, en varios idiomas, o sea, tienen una buena base la mayoría, tienen cultura, claro, y esa variedad de orígenes, de culturas, ¿cómo se vive? ¿Es un circo? ¿Es el motociclismo hoy aquí, mañana allá? Uno es italiano, el otro es catalán, el otro, yo mira, qué sé. también es cierto que como tú viajas y vas de un sitio a otro y coincides en el avión con medio paddock, tú miras a tu lado y está pues un piloto y tal, y atrás pues hay todos estos mecánicos y tal. Entonces, la gente del paddock y especialmente de tu círculo más cercano son tu familia. Tú te pones enfermo en Japón y te ayuda la compañía, pero te ayudan tus compañeros, ¿sabes? Entonces, hay un círculo allá que todo el mundo en ese aspecto lo respeta, ¿sabes? Y eso está muy bien. Sí que hay competencia y hay envidias y hay cosas, vale, sí, pero cuando las cosas se ponen mal, mira cuando hubo lo del COVID, o sea, ya sí que hicimos todos una piña, ya Carmelo dijo por aquí y todos fuimos por allá, ¿eh? Hicimos una piña porque las condiciones eran muy adversas. Una gran familia, ¿no? En definitiva. Sí, sí, Sí. sí. Y Carmelo, ¿hay qué papel juega? ¿Es el alma mater? ¿Es el que está encima de todo? Da esa impresión. Es el papa de las motos. La verdad es que sí, es que tiene una trayectoria bestial. Fíjate dónde estaba el motociclismo cuando lo cogió él y Dorna y dónde está hoy en día. Mm, La compañía, por cierto, la han vendido. sí. La vendía. Yo cuando entré a la compañía no sé qué valía, no sé si valía 500 millones de euros y hoy en día la vendieron por 4.200.
el impacto, las audiencias, cómo se ha transformado, la seguridad de los pilotos, ¿sabes? ¿Y Se han hecho muchas cosas bien. te has llevado algún pedacito de esa venta tú personalmente o...? Por suerte por suerte soy accionista, Sí. algún pedacito caerá, gracias a Dios. Sí. Oye, ¿sería posible que en el mundo del High Alive ocurriera algo como ha ocurrido en el motociclismo gracias a Dorna y bueno, todo el trabajo de toda la gente que está ahí peleando? ¿Sería posible el High Alive un deporte minoritario que bueno, que está intentando revivir? Ojalá que así sea. Y yo fui una vez a Guernica, invitado por Gaizka, y cuando vi aquel frontón lleno y tal, me impresionó y tiene una fórmula que parece ser que está funcionando en un círculo relativamente pequeño. Eh, lo que, lo que me preocupa es que hoy en día se están haciendo cosas bien, pero sigue esa disyuntiva que hay una litigación entre las 2 empresas, ¿sabes? La pelota siempre ha estado así. Yo desde que la conozco, somos 4 y hemos estado peleados siempre. Eso no puede ser. Si queremos que vaya para adelante, hay que hacer piña, ¿eh? En este aspecto, porque, ¿sabes? Porque si no, no pasará. ¿Vale? Y luego, pues ya se buscarán fórmulas para extender ese éxito y Mm, globalizar un poco, mm, porque desde luego la televisión es básica y la televisión se ha de mejorar, se ha de ver mejor la pelota, y que mm. son asignaturas pendientes, han de entrar sponsores, ¿sabes? Hay Mira, cosas. me llama la atención que Red Bull, que en su tiempo patrocinaba a Iñaki Goicoechea, una vez se retira, Red Bull se desvincula totalmente, una empresa, una compañía que se decanta por deportes de riesgo y sin embargo el High Alive no acaba de enganchar a este tipo de patrocinadores, ¿eh? Yo, la verdad es que no tengo conocimiento del caso de Red Bull. Yo sé que Carmelo ha empujado y ha hablado con Red Bull. Mm, Otra cosa, también el dueño de Red Bull se murió. Ahora está el hijo con otra gente y tal. Y cuando entran News Managements, ellos lo ven por un lado, lo ven por otro y tienen un presupuesto como todo el mundo, se gastan una millonada, pero igual en High Alive no lo ven, no lo sé. Ojalá que entrase Red Bull porque sería un plus muy grande, pero bueno, hay que convencerlos y como el mundo nuestro es tan pequeñito, ¿sabes? Es difícil. También eh, el frontón, claro, si quieres hacer frontones en otros países, es una infraestructura grande. Las cestas, parece ser que están haciendo ahora cestas más sintéticas que funcionan mejor, ¿sabes? Hay mm, muchas cosas a mejorar, las escuelas, eh, no sé, entrar en los países para que la gente, para que los niños quieran jugar, ellos lo han mm, de ver esto. ya, Ha de haber una difusión, ¿sabes? Y hoy en día seguimos en un círculo muy pequeño y a nivel de management seguimos con muchas incertidumbres, muchas guerras internas y esto tampoco ayuda, mm. ¿sabes? Te voy a dar varios nombres, una breve Mm. descripción. Aitor Totorica. Mira, Aitor Totorica, yo lo conocí con 15 años, ¿vale? Jugamos el Mundial, eh, era un chaval que yo le tengo mucho cariño y luego lo perdí luego. Cuando él se fue a jugar, creo, que a Tampa, yo me fui a Dania más tarde, ya lo perdí, no tuve conexión, no tuve conexión y sé que fue empresario, que hay mucha gente descontenta de cómo gestionaba en la empresa, Mm, pero yo eso lo he vivido muy poco, hablé poquísimo con él, siempre me decía, o le llamaba a Carmelo y decía: "Carmelo, vengo a esta carrera",
y me decía Carmelo, oye, que va a venir Totorica, pero dice, pero no te preocupes porque no va a venir. Siempre, no, decía que iba a venir, pero no venía. Entonces, yo casi no lo vi, ¿sabes? Mm. Entonces, yo con lo que me quedo es con la amistad que tuve de los años del High Alive, El de club, amateur. el Club Baskonia, Ya, que yo fue un... De ahí salimos todos, ¿sabes? Todavía está vigente que le disteis un título honorífico. Eh, Bueno, pues allá nos juntamos muchas generaciones, ha sido algo de que hay que cuidarlo para que siga adelante, porque es muy especial, un club que cumplió 100 años, ¿sabes? Y ahí se han hecho muy buenas amistades, socialización. Yo si no, pues si no entrando al Club Baskonia no hubiese estado, pues no hubiese conocido un montón de gente, no hubiese conocido a los Mirapeix, a Carmelo, que luego mira, me ha servido para tener un trabajo bueno y seguir una mm, trayectoria diferente en mi vida. Club Baskonia, chapó, chapó, mm. chapó. Tu padre, Ah, mi padre. Mi padre, bueno, pues jugaba muy bien a pala y a paleta, tenía muy buen revés, tremendo, el revés. Por eso yo creo que me viene lo del revés y el costado de mi padre, seguro, de la genética. Eh, una persona súper afable, muy amigo de sus amigos, eh, muy cariñoso también. A ver, buena persona. ¿Qué más puedes decir de una persona? Decir que es buena persona, ¿vale? Seguro que mi padre ha cometido errores en su vida, como todo el mundo, pero muy buena persona y gran amigo, gran amigo. Chicha Mirapeis, Padre también, ¿eh? Chicha Mirapeis. Chicha Mirape es un hombre que vive la pelota, ¿sabes? Se ha desvivido. El tío tiene una afición bestial. Todavía hoy en día sigue ahí en el candelero, ¿eh? Si estará contigo, le harás entrevistas. eh, bueno, creo que lo de la federación lo tiene un poco, ya no va tanto, está como una especie de asesor, eh, pero bueno, es un loco de la pelota. A nosotros también nos inculcó mucha seriedad, ¿sabes? Los que ensayamos con él para los campeonatos y tal, seriedad, intensidad, disciplina, todos estos pluses lo tenía Chicha, también lo tenía como Eduardo, como pareja eran muy, muy buenos, muy, muy buenos. Mira, tengo dos partidos en mi vida de amateur que me acordaré toda mi vida, ¿vale? Uno, el de en la final del Mundialito contra Michelena y Voltaire, que jugó con Ramón Arrien, Mm. ¿vale? Este partido íbamos en la final, íbamos 10 por detrás y al final los ganamos, creo que los ganamos 40-39. Ese se me quedó ahí porque fue un partido de que dices, caray, lo que hemos hecho, ¿vale? Y luego un partido que jugamos, un torneo de Navidad, eh, en Madrid, y jugamos Carmelo y yo contra los Mirapeix. Y los ganamos, creo que nunca los habrán ganado por esa diferencia. A nosotros nos salió todo, ¿vale? Y ellos, pues, no tenían su mejor día, pero Tú y Carmelo ganasteis a los hermanos Mirapeis. sí, 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 pero Eso Chicha nunca lo ha contado. pues, pues ya lo cuento yo porque es uno de mis, eh, mira, ya te he dicho, dos partidos que recuerde. Ese fue uno de los dos, porque a los Mirapeix nunca los habían ganado con una diferencia como los ganamos aquel día en aquel partido, Mm. ¿sabes? Eran durísimos de pelar. Carmelo Espeleta, en breve. Carmelo Peleta es como, bueno, ha hecho un papel como de hermano mayor en mi vida, ¿sabes? Es una persona con un corazón como un campo de fútbol y un hombre muy brillante en su carrera, aparte Mm. de que muy familiar. La persona a la que más admiras, Ostras, no, es que no sé qué decirte a la que más admiro. Yo admiro a la gente que intenta hacer el bien por los demás, ¿vale? No te puedo decir uno, te puedo decir, eh,
ninguno. Es que decirte, bueno, ¿a quién admiro? No sé. Admiro a la gente que intenta hacerlo lo mejor que puede en su día a día, intentando ayudar a los demás, ¿vale? Mm. Y, ¿De qué te arrepientes? que me duelan las rodillas y las caderas no me arrepiento, ¿eh? Porque en aquel entonces yo no sabía más y no lo hubiese hecho de otra manera. ¿Sabes de qué? No me arrepiento, ¿eh? Pero ¿sabes de qué hubiese cambiado yo con la experiencia que tengo ahora? Hubiese, perdona la sociedad culinaria, hubiese comido menos. Ha Porque sido sí. sí, porque con la historia de la depresión y tal, eh, yo, y como me afectó en plan, físico, para que te hagas una idea, yo peso entre 68 y 70. Yo he llegado a pesar 53,5, ¿vale? La época que De la e de la de la depresión. Sí, que me quedé en casa, ¿vale? Entonces, pues sí que hubiese comido. Ahora yo diría: "Ostras, comiendo menos, yo era estaba más ligero", y entonces, eh, yo cuando jugué en Hartford, la verdad es que cambié la manera de lanzar la pelota, te lo creas o no, porque tenía tanta velocidad en los pies que podía hacer 2 o 3 pasos con mucha velocidad, y entonces era un lanzamiento más en carrera. ¿Vale? Y aparte podía poner la mano, la ponía en el culo de la cesta, ¿eh? No en El el culo, guante, en en el el culo. sí, muchas veces donde acababa el culo, ahí ponía Sí, sí, sí. la mano. Entonces, lo que hacía es que la pelota se me aguantaba mucho en el aire Entonces, y muñequeabas mucho, ¿no? Porque si no, no mm, imagino la manera de llegar atrás. no, es que la manera de llegar atrás era con la carrera. Yo aceleraba mucho los 3 pasos que daba y eso, empujando, me Mm, hacía con la mano casi en el culo de la cesta. eh, pues me hacía que la pelota se aguantase. Y por otro lado, me hacía que pudiese rematar bien de costado, porque lo que hacía es le quitaba un poco de recorrido a la cesta, al poner la mano tan en el culo de la cesta. Esto es una cosa rara, ¿eh? Pero lo descubría ya. O sea, dije: "Hostia, has cambiado las posturas". mm. Bueno, Le vas a dar que pensar a mi hermano con ese grip, con ese grip, con tu esa hermano manera. alguna tu hermano alguna vez me preguntaba, pero en Dania no lo hice nunca, esto me vino más tarde. Mm. Y entonces eso me hizo también que podía tirar costados de más atrás, desde más atrás, ¿sabes? Alguien que sufre de depresión, qué le aconsejarías? Bueno, paciencia, porque es un proceso largo. No te exagero, yo estuve 5 años o 6 años deprimido. Ahora, al principio fue muy duro, luego me tuve que medicar igual un año con el famoso Prozac, pero llega un momento que dije: "Oye, ahora no me hace falta". Y yo lo que recomiendo es que a mí lo que más me ayudó fue la psicoterapia, ¿vale? En un momento dado, cuando estás muy mal, tienes de recurrir a la química, Mm, pero a mí me sacó, el entender por qué me sentía de la manera que me sentía, y en darle la vuelta a la tortilla y en, quererme a mí mismo, ¿sabes? Y aceptarme como soy. Eso es lo que me ayudó a salir con el tiempo. Yo hice mucha psicoterapia, ¿eh? y Que posterior ya, tu camino ha sido diferente, ¿no? No has sufrido no, esa no. parte. Te Mm, digo una cosa, si tú has estado deprimido y con cierta intensidad, ya, a no ser que sea una depresión endógena que no sabes por dónde te viene, eh, ya te cuidas de cuando ves que te vas un poco para abajo, de no irte más abajo. Porque mm, cuando estás ahí abajo del todo, es súper difícil salir, requiere un trabajo y un tiempo tremendo. Entonces, yo ahora si alguna vez, me voy un poco para abajo, lo paro, ¿sabes? Aparte, tengo otra visión de la vida. Yo mm, todo el trabajo que he hecho con mí mismo me ha ayudado a vivir, más en paz conmigo mismo y más mm. feliz, y disfrutar más de cómo soy y de lo que tengo. Eres feliz ahora. Hombre, la felicidad, ¿sabes que viene? La felicidad no es aquello que como cuando ganas un partido y tienes aquel Sí, éxtasis. La felicidad te la ganas en el día a día, en saber apreciar, lo que tienes, mm, mm, lo que te da la vida, la sí, amistad,
¿sabes? sí. El disfrute, la familia, no sé. Eso es la felicidad, ¿sabes? Mm. Los amigos, los buenos amigos. ¿De qué te sientes más orgulloso? Tienes 67 años, ya estás retirado, haces un repaso y dices, mira, pues Mira, en mi carrera de como highlight, eh, lo que más orgullo me da es que creo que en ciertos momentos he hecho vibrar a la gente y los he entretenido. Esto es lo que, me genera un buen feeling, ¿no? Y luego, en la vida en general yo cometo errores, he hecho muchas cosas mal y tal, pero intento hacerlo bien, intento ser buena persona. Esto lo intento, ¿vale? Que me salga o lo haga, pues ya es otra cosa, pero lo intento. vibrar y hacer sufrir a tus rivales como a V, toda esta gente que padeció tu capacidad rematadora. Mira, la historia de V, aparte yo vi aquel podcast, lo vi y aparte cuando hubo el entierro de Toti, me vino y me dijo: "Hostia, Jandro, mira, quería hablar contigo y tal, mira, que sepas que yo no tenía nada contra ti, pero hablé con Churruca y me dijo que la mejor manera de quitarte el saque era sacar desde dentro cortada", y le dije: "Hombre, no te preocupes, aquello que ya queda muy lejos". Hombre, te dije un poco de la calidad personal también de los involucrados, ¿no? Porque que le dijese, a V: "Oye, sácale por encima la cabeza", es fuerte, ¿eh? A mí Es no a fuerte, mí sí, sí, no vale, yo nunca he entendido el high highlight de esa manera. High highlight es, tu habilidad de mover la cesta y tal. Y luego V, que sería una persona influenciable, pues el tío cogió y empezó a sacar, y yo se siente cerca, ¿eh? Pero yo me sí, quedaba ya en el 4,5 igual, ¿eh? Le dije: "Si sí. tú me quitas el saque, Se oye crédito para ti". se oye el silbido de la pelota, ¿no?, cuando pasa por cerca. Hombre, ha de pasar muy cerca, ¿sabes? Pero yo ha habido veces que me ha pasado que digo, que he girado la cara y me ha pasado por aquí, ¿sabes? Que la he sentido por muy cerca, pero no me pegaba, la pelota, pero a ver, eh tampoco quiero poner una nota negativa, con este matiz, en esta situación, porque yo he sido pelotari y en un momento dado, te vuelves loco y haces una tontería, ¿vale? Pero aquello fue una situación un poco, em, especial, y Pachi Churruca, yo me quedo con Pachi Churruca como pelotari, porque como pelotari lo vi poco, pero fue tan bueno y tan grande, y lo hacía tan fácil todo con esa elegancia, que me quedo con eso. Lo otro fue una nota de pelotari que, pues, que pasa. Mira, una un ot con lo del saque, yo lo más fuerte que he vivido con el saque no fue lo de V. A mí cortadas me han sacado muchas veces, pero cortadas por encima de la cabeza desde dentro no me habían sacado, ¿vale? Desde en medio sí, desde dentro no. Eh, pero lo más bestia que he vivido de resto de saques, cuando jugaba en Dania contra Zabala y Javier Argoitia tercero, eh, antes de sacar, Javier Argoitia tercero se ponía en el cuadro 4 en el ancho, en la madera. Javier Argoitia, Isaac Argoitia, ¿te Isaac refieres? A Argoitia, Isaac, Isaac. sí, se ponía en la madera. O sea, en vez de estar ahí, iba a sacar Zabala, y en vez de estar atrás en el cuadro 11, estaba en el cuadro 4. Sacaba Zabala y entonces Zabala cubría o adentro o a Chichak. A Chichac. Esto es lo más, pero Eso dices, inaudito, jamás se no lo me pasa. habías oído, ¿verdad? No, Pues a mí, no, no. yo esto lo he vivido y lo único que te hace es motivarte más, ¿sabes? Aparte, tienes la ventaja de que si coges la pelota y tiras un costado en medio, Isaac lo más normal es que no la coja. Y si la coge, lo difícil va a ser pararla, porque con aquella cesta tan grande, la Mm, velocidad que viene y tal, sí, sí. pero esto lo he vivido y dices: "Ostras, pues, dices, me Mm, están dando mucho crédito", ¿sabes? Te promueve que vayas, más a por el saque todavía. sí. Hablando de velocidad, yo siempre lo he comentado alguna vez,
en los ensayos en Bridgeport con Inclán, ¿no? Mientras estás ensayando para que empiece la quiniela, yo me gustaba ponerme allí, salsear en los cuadros delanteros, en el ancho, y le decía a Samuel, Samuel, tira costadillo. Y yo estaba casi en la red y era incapaz de llegar a la pelota. Es que Es es, es que, increíble, ¿no? Estás es que allí y me va a tirar dos paredes y no tengo más que estirar el brazo y aún así la pelota se me iba como una exhalación a la red. cogía mucho efecto. Si tiras de Mucho efecto. arriba, era como el billar. Es que se abría en el cuadro 3. Sí, No, sí. si sacas con velocidad, no hay manera humana de llegar a esa pelota, ¿vale? Porque no puedes, ni que seas Usain Bolt. Jandro, un catalán entre tantos vascos, ¿qué opinas de los vascos? Hombre, yo he convivido mucho. Yo he tenido, bueno, ya te digo, Totirura fue excepcional. Yo tengo mucho cariño. Yo creo que el vasco es una persona que si tiene tu confianza, se abre en canal. O sea, Mm, eh, a morir, a morir. Por eso la huelga duró lo que duró, porque el vasco es así. ¿Sabes? Y, ostras, es que si ve una cosa y lo tiene clara a muerte. Entonces eso es una cosa que la valoro también, ¿sabes? Ostras, y es una persona muy cercana. Cuando te ganas la amistad del vasco es a muerte, quizás como ninguno, ¿sabes? Y yo he tenido mucha relación y la verdad es que yo al vasco, pues por eso lo aprecio un montón. Todos tenemos nuestros pluses y nuestros menos, mm, vascos, catalanes, madrileños, mm, pero yo he convivido muy bien, muchos años. Bien, bien. Cuando puedo voy a Euskadi, voy por ahí a visitar al Tolo, antes al Toti, voy a Zapirain a ver a la mujer del Toti, que se portaron el año que estuvo el Toti enfermo, ostras, yo lo visité bastante mm, y ahí hice un vínculo muy potente, ¿sabes? Bueno, mm. Alejandro García, un valiente. bueno, un valiente, uno más ahí, uno más en la pelea, en la lucha, ¿sabes? Y con muchas ganas, con muchas ganas. Alejandro, gracias por compartir tu historia en Chic Chac, un placer. De nada, el placer es mío y Mm, gracias a ti por el trabajo que haces en la promoción mm. de este deporte que es mucho, ¿sabes? Ojalá hubiesen unos cuantos más zulaicas por aquí Sí, promocionando, sí. pero Hay gente, cada uno en su terreno, los empresarios, los pilotaris, los profesores y bueno, hay gente que está haciendo su labor para que sobreviva, resucite, vaya a más y bueno, entre todos, pues a ver si ojalá, conseguimos sumar, ¿no? Esa es la cuestión, sumar. Mm, yo creo que esa es la clave, mm. esa es la clave. Si se suma y la cosa va más, coño, puedes expandirte. Y el frontón, el high alive puede... Es que con lo bonito que sí, con lo que nos gusta, eh, estaría bien que tirase para adelante. Ahora, bueno, mira, ahí está la historia del frontón ese de cristal, que también parece ser que va tirando Mm, para adelante. Yo tengo un poco, yo todo lo que sea promocionar y que vaya para adelante, estoy por ello, ¿eh? Pero también, por otro lado, veo que eh, el futbito o el fútbol sala no es fútbol, ¿no? no, no, Eh, el tenis este que ha salido ahora, ya no me acuerdo cómo se llama, el pickleball, 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 sí. no es tenis, ¿no? Bueno, Entonces, el Hayalay de cristal, que yo lo respeto y ojalá tire para adelante y nos ayude a promocionarlo, igual es un Hayalay corto o bueno, algo bueno, parecido, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo, Alejandro. ojalá. No, Sí, y yo no tengo nada en contra, ¿eh? bueno. ¿Has estado a gusto? Mucho, mucho. Hemos hablado de muchas cosas, hemos aclarado otras. Yo te lo agradezco porque, mira, yo ya te digo, no soy de entrevistas, pero mira, esta, como dije cuando me disteis el honorífico este,
del pelotario a charra, yo me siento como que estoy cerrando un círculo y estas son cosas que me ayudan a cerrar el círculo. Muy bien. Bueno, pues nada, hoy es un día especial para ti, cumpleaños de tu esposa, Sí, sí. disfrutarlo y pasarlo bien y ser felices. Sí, en eso estamos. Lo vamos a intentar, Máximo. Un abrazo, Andrea. Muchas gracias y un abrazo de vuelta. Escarri Casco.